Gloria a Jesús, aleluya. Que no escatimó a su Hijo, hermano, para darnos vida a nosotros. Y Aleluya. Hoy a pagar la deuda de ellos. Somos hermanos. Miren, hermanos, sin más tomar más tiempo, vamos a dejar al siervo, a la sierva de Dios que trae el mensaje. Usémonos, mi hermano, estas palabras de Dios en la fiesta, sí, hermano. Y aquí el hermano nos estará presentando a su familia, hermano. Que el Señor les bendiga y aquí con nosotros, nuestra hermana. Amén. Pasa, hermano. Gracias. Gloria a Dios, aleluya. No sé si se oye. Aleluya, bendito Dios, poderoso eres, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Dios les bendiga a todos, hermanos. Amén. ¿Cuántos están gozosos de estar en esta noche, en esta tarde, aquí, en la Amén. casa del Señor, hermanos? Amén. ¿Cuántos vinieron a escuchar palabra? Amén. A recibir bendición de parte de Dios. Me Amén. gozo de verles, hermanos. Les amamos, les tenemos en nuestro corazón. Y pues ya hacía tiempito que no tenía la bendición de venir a compartir con ustedes. Y de verdad estoy contenta, agradecida con el Señor por Gloria esta a Dios. bendición. Y pues doy gracias al Señor porque pues hoy me acompaña. Gloria a Dios, creo que ahí ya se oye. Amén, amén. Ahí está, aleluya, ahí está. Me acompaña pues como siempre mi esposo, pero pues hoy viene mi hija, mi Gloria a yerno, y le doy gracias al Señor, Gloria a Dios. porque en vez de ser menos, pues ya somos más. Así que damos la gloria al Señor por ello, hermanos, y es una Amén. bendición. Le voy a invitar a que abras la escritura, hermanos, ahí. Aleluya, bendito Dios. El tema que el Señor puso para compartir con ustedes esta tarde es la vestimenta del creyente. Le voy a invitar que vaya conmigo a Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Así que sean todos bienvenidos, amén. Amén, amén. Y goces, hermano, dele libertad al Espíritu Amén. Santo a que fluya en medio nuestro, porque donde están dos o tres en su nombre, ahí está el Amén. Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Está conmigo, Colosenses capítulo 3, versículo 12. Amén. Amén. La palabra se lee dándole gloria al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, yo te doy gracias, te doy gloria, te doy honra, Padre eterno, maravilloso, Jesús bendito. Gracias, Señor, por este privilegio, por esta bendición de poder compartir, Padre, esta palabra con tu pueblo amado, Señor, aquí en esta iglesia. Gracias te doy, Padre. Yo me pongo en tus manos, Espíritu Santo, pidiéndote que seas tú hablando a través de mis labios, fluyendo en cada mente, en cada corazón, y que esta palabra no regrese atrás vacía, Padre, sino que dé fruto por el cual tú la has puesto para ser compartida en esta tarde, Padre. Te doy gracias, gloria y honra, Padre amado, y nos levantamos en contra de toda oposición a tu palabra, declarando la bendición, Señor, sobre nuestras vidas en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Como les dije, el tema que vamos a compartir es la vestimenta del creyente. Hay un dicho secular, gracias mi hermana, gracias. Hay un dicho secular que dice por ahí que la vestimenta no hace al monje, pero lo distingue, ¿verdad? ¿Cuántos lo han escuchado? Yo creo que no soy la única. Lo hemos escuchado, ¿verdad? La vestimenta no hace al monje, pero lo distingue. Y aquí la palabra del Señor nos está instando a que nos vistamos como ¿qué? Como escogidos de Dios. Que nos vistamos como escogidos de Dios, y nos da ciertas cualidades
que debemos de tener como hijos de Dios que somos. La primera que nos menciona ahí es la santidad. Que nos vistamos de santidad, sin la cual, dice la palabra del Señor, nadie verá al Señor. Amén, amén. Hoy es importante que el creyente se preocupe por tener una vida santa, una vida íntegra, amén, una vida de comunión con Dios a través de la oración, a través del bendito Espíritu Santo de Dios. Hoy se predica mucha prosperidad, mucha bendición, pero muy poco se predica de la santidad. Y es esencial, como hijos de Dios, una de las cualidades que debemos de tener es la santidad. Amén. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Amén, Y amén. si le servimos a un Dios santo, debemos de asimilar o parecernos a nuestro Padre Celestial. Y esa es una de las cualidades del creyente, la santidad. Lo siguiente que dice ahí es de misericordia. Debemos de practicar como hijos de Dios, como hermanos en la fe, la misericordia. Y la misericordia es mayor que los sacrificios. Amén. Podemos hacer muchas cosas. Podemos tener muchas responsabilidades. Pero mayor que la labor y que el hacer es practicar la misericordia. El Señor dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Porque cuando nos hace falta ese distintivo de misericordia, todo lo demás es vano. Necesitamos practicar la misericordia, ser misericordiosos entre nosotros como hermanos en la fe, pero también practicar la misericordia con aquel que está perdido, con aquel que necesita salvación, con aquel que aún no le ha resplandecido la luz del Evangelio, que su vida está en tinieblas. Otra cualidad que debemos de tener, dice ahí, que seamos benignos, que nos vistamos de benignidad. Lo que esta palabra quiere decir en palabras sencillas, que seamos buenos, que seamos justos. Benignidad es ser bueno, ser justo. Nosotros debemos de distinguirnos por la justicia, por ser diferentes al mundo, por no ser injustos. Muchas veces eso es de tropiezo a los que nos están viendo, porque actuamos sin justicia, como cualquier persona. No mostramos benignidad, bondad, justicia en nuestras actitudes. Otra cualidad que dice ahí es la humildad. Dios se agrada de la humildad, hermanos. Ser humildes de corazón sencillo, quebrantado, no altivo, no orgulloso. La humildad no es andar con las ropas rotas, con los peores zapatos. Esa no es la humildad. Porque puede andar una persona con una apariencia pobre, porque esa es la palabra, pobre, pero ser altivo, orgulloso, rencoroso. Eso no es ser humilde. Humilde viene del corazón. Amén. La palabra del Señor nos dice que el Señor atiende al humilde, al que quebranta su corazón, aquel que es humilde, que es sencillo delante de Dios. Pero al altivo, al orgulloso, al altanero, lo ve de lejos. Y necesitamos tener esta cualidad de la humildad. El que es humilde reconoce sus fallas, reconoce sus debilidades, reconoce sus necesidades, porque muchas veces el orgullo no nos permite expresar las necesidades que tenemos, y no a veces solamente con el prójimo, sino delante de Dios. Y qué triste que no tengamos esa humildad de decir: Señor, te necesito. Señor, sin tu ayuda yo no puedo. Tener esa humildad de corazón, ser humildes, tener un corazón
limpio, puro, quebrantado, humillado delante del Señor, reconociendo que sin Él no podemos, nada somos, que Él es el que nos puede solamente sustentar y ayudar para salir adelante en todas nuestras necesidades. Otra de las cosas que nos dice ahí la palabra que debemos de tener es la mansedumbre. Y esta es una virtud que nos ayuda a poder tener buen trato con nuestro prójimo. Aquel que tiene esta virtud de la mansedumbre sabe tratar con respeto a las personas, porque es una persona que tiene mansedumbre. No es una persona iracunda, no es una persona que está de mírame y no me toques. No es una persona que se le dice una cosa y parece que salió el león ahí. Mansedumbre. Muchas de las veces los grandes conflictos que se dan entre el cuerpo de Cristo es por falta de mansedumbre. Porque no se le puede decir nada a nadie. Porque no se le puede decir esto está mal, esto se va a hacer así. Porque no hay mansedumbre. Y se sale el otro yo. Se baja el hombre de la cruz y échamelo, Señor. Nomás un ratito, al rato me crucifico otra vez y mantengo ahí mi vida clavada a ti. No, hermanos, mansedumbre. Que podamos ser mansos. El Señor Jesucristo dijo, mansos y humildes de corazón. Porque aquel que es manso de carácter, hermano, ve a las demás personas con respeto. Ve sus virtudes, sus cualidades. Trata a los demás con amor. Y cuando alguien viene y nos dice, oye hermano, esto está mal, esto, uno dice, gracias por dejármelo saber. ¿Por qué? Porque es humilde. Sabe aceptar, sabe reconocer, sabe dominar su carácter, su enojo. A lo mejor por dentro le dio coraje, pero tiene esa virtud de la mansedumbre. Y cierra sus labios y no contesta. Es una persona de buen carácter que puede tratar con todas las personas. ¿Y qué falta hace eso entre el pueblo de Cristo? ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, amén. Otra de las cualidades es la paciencia para soportarnos unos a otros. Esto nos ayuda a pasar por alto las ofensas, todo agravio que nos hagan. La palabra del Señor nos dice que Dios en su paciencia ha pasado por alto nuestros pecados pasados. No es porque merecíamos, sino porque Él ha tenido paciencia Amén, amén. de nosotros. Nuestras acciones, nuestras actitudes merecían juicio, merecían la ira de Dios. Pero la palabra del Señor nos dice ahí en Romanos 3:24. Quiero leerle esos versículos. Aleluya, bendito Dios, alabe al Señor, hermano. Aleluya. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios no nos va a pedir algo que Él ya no haya dado hacia nosotros, que Él no haya tenido para con nosotros. La paciencia nos hace pasar por alto el agravio, olvidar la ofensa, sonreír cuando la actitud de los demás mereciera otra actitud. Porque nuestras actitudes en contra de Dios, ¿qué merecían? Ira, enojo,
juicio. Pero Dios dice ahí ese versículo que tuvo paciencia. En su paciencia pasó por alto nuestros pecados. Y nosotros debemos de ser pacientes. Amén, amén. Pacientes. Cada persona es diferente una de la otra. Algunas son muy suaves, son muy fáciles de tratar. Algunas otras somos más difíciles. Pero cuando actúan mal, aunque aquí sienta uno en el estómago, paciencia, paciencia, porque Dios tuvo paciencia de nosotros. Y en su paciencia pasó por alto nuestros pecados. Merecíamos juicio, merecíamos muerte, pero el Señor tuvo paciencia para con nosotros. Aleluya. Lo último que nos dice ahí es que nos perdonemos los unos a los otros, así como Él nos ha perdonado. La falta del perdón nos hace vivir en amargura, nos es barrera para tener la libertad de nuestro espíritu, para adorarle en espíritu y en verdad, como la palabra del Señor dice, que le debemos de adorar. Él dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero muchas veces no hay esa libertad. ¿Por qué? Porque hay falta de perdón en el corazón del hombre. Porque hay odio, porque hay rencor, porque hay resentimiento. Y eso nos ata y nos cohíbe. No sentimos esa libertad en nuestro espíritu para alabarle, para bendecirle. Porque hay necesidad de perdón, de perdonar al agraviado. Y cuando uno perdona, hermanos, no porque la otra persona lo merece. El Señor nos perdonó no porque nosotros lo merecíamos. Nos perdonó por su misericordia. Amén, amén. Y cuando nosotros perdonamos al que nos agravia, lo debemos de perdonar por nuestra paz interior, por nuestro propio beneficio espiritual, para que entonces nuestras oraciones no tengan estorbo delante del Padre Celestial. Porque si tenemos rencor, odio, resentimiento, entonces nuestras oraciones no son recibidas delante del Señor. Y nos afectamos nosotros y a lo mejor aquel que nos agravió, feliz y contento. ¿Quién sale perdiendo? El que no perdonó. Y la palabra nos dice que miremos que ninguna raíz de amargura se arraigue, porque eso nos puede impedir la entrada al reino de los cielos, hermanos. Practicar el perdón. ¿Por qué voy a perdonar a aquel que me ofendió si nunca me ha pedido perdón? Porque yo necesito sentir la paz de Dios. Porque Dios me perdonó a mí y yo tengo que perdonar. Porque yo quiero sentir su presencia y que cuando mi oración yo la haga, el Señor la reciba con agrado. Aunque no me pida perdón, yo perdono. Porque yo quiero estar bien delante de Dios. Y que Dios tenga misericordia del que me agravió. Dejemos atrás el pasado. Entreguémosle las cosas que nos han lastimado, que nos han herido. Por eso muchas veces no sentimos esa libertad en nuestro espíritu, porque hay falta de perdón en nuestro corazón. Estas son cualidades que nos deben de distinguir como hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es una parte de la vestimenta, porque es lo que ahí nos dice la palabra en Colosenses, ¿verdad? Dice, vestíos como escogidos de Dios. Y nos comienza a enumerar, nos comienza a decir cuáles son las cualidades de la vestimenta que debemos de tener. No es una vestimenta física, es una vestimenta de conducta, de actitudes que deben de distinguir al que ha sido lavado y redimido con la sangre del Cordero. Que nuestra vida pueda reflejar que vivimos una vida nueva
en Cristo Jesús. Amén, amén. 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 Aleluya, bendito Dios. Así que la vestimenta del creyente es muy importante. Y no es una vestimenta de corbata y de traje. No es una vestimenta de vestido elegante. Es una vestimenta que se refleja en nuestro diario vivir. Así como el doctor se distingue por su túnica, por su bata blanca, así como el juez se distingue con esa sotana negra, así como la enfermera se distingue con ese vestuario específico que utilizan, nosotros nos debemos de distinguir como hijos de Dios con nuestra vestimenta. Amén. Vestidos como escogidos de Dios, y más que literal, es una vestimenta que refleje que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, que hemos nacido de nuevo, que el viejo hombre rencoroso murió, que ahora somos hombres y mujeres renovadas y transformadas por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén, amén. Aleluya. Por eso muchas veces no hay crecimiento en el creyente, hermanos, Aleluya. porque no nos vestimos como escogidos de Dios. No practicamos estas cualidades. ¿Por qué debemos de vestirnos como escogidos de Dios? Porque somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Amén. A ser esa luz en medio de este mundo rebelde, de un mundo indiferente, de un mundo que hoy a todo le llama bueno. Todo es normal, todo es aceptable. Y tienen esas ideologías hoy en este tiempo. Tu vida es tuya, tú la puedes vivir como a ti te dé la gana. Nadie manda en ti. Ideologías torcidas. Poderoso Dios. Mi vida no es mía, porque el aire que respiro no lo proveo yo, lo provee Dios. Nuestra vida no nos pertenece. Él nos la dio y Él nos la va a quitar y nos la quita cuando Él quiera. Amén. Pero son ideologías de este mundo pervertido, de este mundo pecador, de este mundo rebelde, que se rebela en contra de lo establecido en su palabra. Amén, amén. Hoy todo es aceptable, todo está bueno. Hoy el mundo, lo más fuerte que está dando es: tu cuerpo es tuyo, tú decides sobre tu cuerpo. Y se da aprobación al aborto. ¿Quién le dio la aprobación al hombre para quitarle la vida a otro ser humano? Son las leyes terrenales que van en contra de lo establecido por Dios. Tú decides sobre tu sexualidad. Te miras en el espejo y te ves que eres mujer, pero si tú te sientes hombre, tú decides, es tu cuerpo. Ese es el mundo que hoy estamos viviendo, hermanos. Y nosotros somos llamados a ser luz en medio de este mundo perverso, pervertido, de este mundo rebelde en contra de lo establecido por Dios. Y nuestra labor es dar testimonio de que Cristo cambia, de que Cristo transforma, de que Cristo liberta, de que en Cristo hay paz, hay gozo, hay bendición, hermanos. Pero ¿cómo lo vamos a reflejar? Cuando nos pongamos y nos vistamos como escogidos de Dios. Cuando practiquemos estas cualidades que la palabra de Dios nos está hablando en esta tarde, hermanos. Aleluya. Aleluya, bendito Dios. Denle un aplauso al Señor, hermanos. La palabra de Dios es viva, Amén. es poderosa. Aleluya. Y tiene poder para cambiar, para transformar las vidas. El problema es que a veces nosotros somos los que no nos vestimos como escogidos de Dios, con estas cualidades que la palabra nos demanda. Y en vez de ser de bendición al que nos mira, somos de tropiezo.
Y el nombre de nuestro Señor Jesucristo es vituperado por nuestro mal testimonio, por nuestra mal conducta. Y dicen que son cristianos y tú miraste para ser como Él. ¿Quién tiene la culpa? ¿Dios? No, somos nosotros. Somos nosotros que no nos vestimos como escogidos de Dios. La palabra de Dios no es para leerla solamente y memorizarla. La palabra de Dios es para recibirla y permitir que esa palabra entre aquí, penetre, nos desnude y nos haga ver nuestra condición espiritual. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Que esa palabra nos redarguya y nos quebrante el espíritu, el corazón, y podamos reconocer, Señor, en esta área yo he fallado, en esta área yo he luchado y no he podido, pero aquí estoy, Señor, porque tu palabra me está hablando. Yo quiero vestirme como escogido, como escogida de Dios. Amén, amén. Somos nosotros los que permitimos que esta palabra se haga viva y real en nuestro corazón, para entonces ser esa luz en medio de las tinieblas. Y cuando hay alguien que es luz en medio de las tinieblas, no tiene a veces uno ni que decir nada. Lo ven y dicen, oiga, usted es diferente. Porque el testimonio habla por sí mismo. Yo conozco personas inconversas, maldicientes, pero cuando yo estoy ahí, tratan de no decir esas maldiciones. Y si se les sale, me dicen, ay, perdóname, con perdón tuyo. O se me salió, perdóname. ¿Por qué? Porque ellos ven la diferencia. Si no vieran una diferencia entre el inconverso y nosotros, entonces se sueltan y no les importa. ¿Por qué? Porque no hay ninguna diferencia y nosotros debemos de ser luz, marcar esa diferencia donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. ¿O qué es lo que hacemos cuando hay personas al alrededor y empiezan a hablar esos chistes rojos? Nos reímos con ellos también. No estamos marcando una diferencia. Somos luz en medio de las tinieblas y tenemos que vestirnos como escogidos de Dios. Aquí le marqué estas cualidades, pero quiero mencionarle 4 virtudes que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios. Número 1, primer virtud que tenemos que tener, aparte de estas cualidades, es ser hombres y mujeres de fe. Así como Abraham fue un hombre de fe, ¿qué fue la virtud que lo hizo a él llamarse el padre de la fe? Un hombre que oyó la voz de Dios y obedeció a Dios, sin preguntarle y cuestionando a dónde tú me vas a llevar. Señor, yo no sé qué vas a hacer. Él oyó la voz y obedeció y caminó, sin saber ni a dónde iba. Le creyó a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios de esta manera, hermanos? ¿Cuánto le creemos a Dios? Una fe como la fe de Abraham. Una fe, hermanos, fiel, firme, como Sadrach, Mesach y Abednego. Que en medio de la angustia de la necesidad digamos, Señor, si me contestas en mi necesidad o no me contestas, como quiera, yo te voy a servir, yo voy a caminar, yo voy a ser fiel, me voy a mantener firme. Mi fe no cambia. Amén, amén. Una fe firme, una fe sólida. Pero a veces somos así. El problema y nos tambaleamos. ¿Y Dios dónde estás? Y si ya no me ha contestado Dios, ya no voy a la iglesia. ¿Quién se afecta, hermano? Si el Señor tiene ángeles, serafines, arcángeles que le alaban, que le adoran de día y de noche, y la palabra dice que no paran de decir santo, 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 santo. ¿Cree usted que nos necesita? Nosotros necesitamos a Dios, hermanos. Somos nosotros los que necesitamos. Pero tenemos que tener una fe
Aleluya. La palabra del Señor nos marca en San Mateo 15:23 aquella mujer sirofenicia. No quiero entrar mucho en detalle porque son historias que conocemos, ¿verdad? Amén, amén. Esta mujer tenía a su hija endemoniada, una necesidad muy grande, y clamaba y gritaba detrás del Señor: Hijo de David, ten misericordia de mí. Los discípulos: cállate, no molestes al maestro. Y cuando Jesús la escuchó, la ignoró, no le hizo caso. Y cuando el Señor se atrevió a dirigirle la palabra a esta mujer, en el versículo 24, Mateo 15:24, él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tú no eres importante para mí, es lo que Jesús le está diciendo en palabras sencillas. Y después dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. El Señor le dice: no eres importante, yo no vine para hacer nada en tu vida. Él venía a un pueblo escogido, el pueblo judío. Ella no era judía. Pero cuando el Señor la rechazó, esa mujer se postró. ¿Cuánto nos postraríamos al sentir el rechazo, hermanos? ¿Cuántos iríamos corriendo? No. Hoy el creyente no es así. Nos hacen una mala cara y corremos, hermanos, como si estuviéramos esperando el pretexto para alejarnos de Dios. Aquella mujer no, se postró. Le dice: Señor, socórreme. Y lo tiene con signos de exclamación, hermanos. Thank you, papi. Y le dice, respondiendo él dijo, todavía el segundo rechazo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Una palabra fuerte, Amén, amén. insultativa. Pero esa mujer no se fue. Esa mujer le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Yo no quiero toda tu misericordia, con un poquito de tu misericordia me basta para solventar mi necesidad. Ten misericordia de mí, aleluya. Gloria a Dios. Tanta fue su perseverancia en la fe que tenía esta mujer, creyendo que Jesús podía obrar en su necesidad, que impactó el corazón de nuestro Señor Jesucristo, y le dice ahí: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Aleluya. ¿Cuántos queremos oír esa respuesta de los labios del Señor? Que el Señor exalte esa fe que ve en cada uno de nosotros. Porque en pruebas, en luchas, en pandemia, en necesidad, en enfermedad, en escasez, aquí están en mi casa, adorándome, alabándome, siguiendo hacia adelante, firmes y confiando en mí. Necesitamos ese tipo de fe. Amén, amén. Aleluya. Punto número 2, necesitamos ser honestos. La honestidad es esencial como hijos de Dios. Como ejemplo quiero mencionarle a la mujer samaritana. La palabra del Señor, también una historia bien conocida, nos habla en San Juan capítulo 4, en el versículo 9. Ya sabemos la historia, ¿verdad? Que llegó Jesús a aquel lugar, se encontraba aquella mujer sacando agua, empieza a tener un diálogo. Y mire la mujer lo que le dice a Jesús. ¿Cómo tú, en el versículo 9, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Está siendo honesta? ¿Por qué tú me diriges la palabra? ¿Hay enemistad entre el judío y el samaritano? No debiera haber diálogo entre tú y yo. Somos de bandos opuestos. Fue honesta, fue sincera. ¿Por qué me diriges la palabra?
Y ya conocemos la historia. Comienza a tener ese diálogo. Y comienza el Señor a hablarle y a decirle que si conociera el don de Dios, le pediría de beber, y le empieza a hablar del agua de vida. Después de que tiene el diálogo, la mujer le dice en el versículo 17, respondió la mujer y dijo, el Señor le dice, primeramente, le dice que vaya y llame a su marido, ¿verdad? Y la mujer es honesta. No tengo marido. No le ocultó nada a Jesús. Ella podía haber dicho, sí, ahorita vengo, y ya no regresar. Le dijo, Señor, no tengo marido. Y el Señor le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido. ¡Wow! ¡Qué récord! Y el que ahora tienes no es tu marido. Has contestado correctamente. Una mujer honesta. No estaba ocultando nada delante del Señor. ¿Y qué habrá que nosotros podamos ocultar delante de los ojos de Dios? Nada. Seamos honestos, transparentes delante del Señor. Después la siguiente conversación o palabras de esta mujer, en la cual podemos ver esa honestidad, es que esta mujer le hace una pregunta y le dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ella está demostrando que tiene necesidad de aprender. La falta de honestidad nos hace sentir que todos lo sabemos. Todos sabemos, aunque no sepamos nada, pero no somos honestos con nosotros mismos. Se está hablando de algo y uno dice, sí. Estamos que sí. Pero acá estamos en blanco. No sabemos reconocer cuando necesitamos orientación, enseñanza, guía, por falta de honestidad. Y esta mujer fue una mujer honesta, una mujer transparente. Y debemos de aprender de esta mujer. La falta de honestidad, hermanos, nos lleva a ser desagradables delante de Dios. Y el ejemplo de falta de honestidad, pues es el rey Saúl. Fue enviado a destruir a Amalek. Y ya sabemos también la historia, ¿verdad? Amén. Él fue a hacer lo que a él le pareció que debía hacer, pero no lo que Dios le había mandado que hiciera. Y cuando viene el profeta y lo confronta, en 1 Samuel 15:20, Saúl le responde a Samuel y le dice, antes he obedecido a la voz de Jehová, y fue a la misión que me envió, y he traído a Gad, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. ¿Qué estaba haciendo? Justificándose a sí mismo. No estaba siendo honesto. El profeta lo está confrontando. Dios te mandó a hacer esto y esto, pero no lo has hecho. La falta de honestidad nos lleva a justificarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos justificamos de nuestras fallas? ¿Cuántas veces siempre usamos la justificación delante del Señor para no esforzarnos, para no caminar, para no hacer lo que Dios nos manda hacer? Nos justificamos. Saúl se justificó y antes dijo, hice mejor que lo que Dios me mandó a hacer. En nuestro pensamiento posiblemente, pero no es lo que nosotros pensamos, sino lo que Dios nos manda a través de su bendita palabra. La falta de honestidad traerá consecuencias negativas a nuestras vidas. ¿Qué fue lo que pasó? Que el Señor lo desechó. No serás más rey sobre Israel. ¿Quién tuvo la culpa, Dios o Saúl? Saúl. A veces nosotros estamos estancados y no caminamos, hermanos, pero ¿de quién será la culpa? De Dios no es, hermanos. Analicemos nuestra vida. Analicemos, hermanos, esas cualidades que el Señor demanda en nosotros. Él no nos va a usar si no nos ponemos en sus manos.
para que entonces Él trabaje lo que tiene que trabajar en cada uno de nosotros. Porque debemos de ir de menos a más. Amén. Permitiendo que la obra de Dios se vaya glorificando en nuestras vidas, y todos los días tenemos que estar haciendo cambios y ajustes. Amén. Y buscando vestirnos como escogidos de Dios. Tercer característica es que debemos de aprender a dedicar nuestro servicio a Dios. Jesucristo dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Si el Evangelio resplandeció en nuestras vidas, hermanos, no fue porque nosotros lo buscamos a Dios. Fue porque Él permitió que la luz del Evangelio llegara a nuestras vidas. Que el Espíritu Santo quebrantara nuestro corazón. Que nos compungiera y nos redarguyera de pecado. El Señor dice: ustedes no me eligieron, ustedes no me buscaron. Yo os elegí a vosotros. Entre el mundo, hermanos, entero, miren qué bendición tan grande que haya puesto su mirada en cada uno de nosotros, los que estamos aquí, hermanos. Aleluya. Yo no sé si eso a usted le llena de gozo. Quizás éramos rechazados por la familia, mal vistos, criticados, juzgados. A lo mejor éramos borrachos, a lo mejor drogadictos, a lo mejor mentirosos, estafadores. ¿Qué éramos? Pero aún así Dios nos vio, Dios nos escogió y puso la mirada en cada uno de nosotros. Y el Señor dice: ustedes no me escogieron, yo los escogí a vosotros. Aleluya. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y que vuestro fruto permanezca. Dios nos llamó con un propósito, hermanos. Y es seguir haciendo la labor que los discípulos de aquel entonces hicieron para que el Evangelio llegara a nosotros. No podemos estancar la palabra de Dios, hermanos. No podemos, por nuestra falta de compromiso para servir a Dios. Servir a Dios no es solamente venir a la iglesia. Servir a Dios no es solamente hacer algo en el servicio, que eso es un honor, una bendición. Servir a Dios es hablarle al perdido de Cristo. Es llevar las nuevas de salvación a aquel que está atado al alcohol. Yo me acuerdo cuando se comenzó esta obra, hermanos. Cuando el hermano Luisito estaba aquí. ¿Cuántos son de aquel entonces, hermanos? Se me hace que el hermano allá atrás, ¿verdad, hermano? ¿Qué hacíamos, hermano? 2-3 horas antes evangelizando en todas las trailers de ahí cerquitas de la casa de la hermana Lorena, llevando la palabra, invitando gentes. Y el hermano trayendo al hermano Chuy, borracho. Pero aquí está, aleluya, porque esa labor y ese servicio dio fruto, hermanos. Nuestra labor da fruto en las vidas, porque Dios es el que hace la obra, pero nosotros tenemos que disponer nuestra vida y nuestro tiempo para servir, para trabajar, para que esta obra no se estanque, para que esta obra crezca, para que esas bancas se llenen, hermanos. Amén, amén. Necesitamos trabajar. Amén. Necesitamos trabajar, hermanos. Amén. Amén. Había lo doble o lo triple de las personas que están aquí ahora, y nuestro hermano es testigo. Ya no cabíamos en la casa de la hermana Lorena, y después estuvimos en un lugar por ahí que había a un lado una cantina, un billar, algo así, y ya no cabíamos. Pero ¿qué ha pasado, hermanos? Necesitamos disponer nuestro tiempo para Dios. Nunca tenemos tiempo. Tenemos tiempo para todo, pero menos para el servicio a Dios. Y el Señor nos dice que Él nos llamó y nos ha puesto
para que vayamos y llevemos fruto. Amén, aleluya. Y que ese fruto permanezca. Ahí está nuestro hermano, mire. Un fruto de la labor que el hermano hacía. Se me fue su nombre. José. El hermano José. Y no se cansaba el hermano. Y así se lo traía. Y yo me gozo cada vez que yo veo a este varón ahí, gozándose y alabando al Señor. Porque Dios es real, Dios es verdadero, Dios cambia, Dios transforma, Dios hace maravillas. Pero nosotros tenemos que poner nuestro tiempo al servicio de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén, amén. Aleluya, aleluya. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Dios es real. Dios es real, Dios es real. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Poderoso es el Señor. Aleluya. Todo lo que hagáis, dice la palabra, hacedlo de corazón como para el Señor y no para el hombre, porque del Señor recibiréis la recompensa. Nada de lo que hacemos es en vano. Un tratadito que regalamos allá no nos ve nadie, pero Dios nos está mirando y Dios nos va a bendecir. Y deudores somos ya a Dios, hermanos. Dispongamos nuestro tiempo y nuestro servicio a Dios. Y la cuarta virtud que debemos de tener es el temor a Dios en nuestro corazón. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y quiero leerle en Proverbios 8:13. Porque cuando hay temor de Dios en el corazón del hombre, hay cambios. Aleluya. Cuando el temor de Dios está ahí, hermanos, la persona es diferente. Proverbios 8:13. Mire lo que dice ahí. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Cuando hay el temor de Dios en nuestro corazón, hermanos, ya no nos deleitamos en lo que nos deleitábamos antes. Ahora vemos las cosas y la aborrecemos, nos sentimos mal. Estamos en un lugar donde no pertenece un hijo de Dios y se siente incómodo, porque ya aborrece ese ambiente, esas palabras, esa música, todo eso. Ya uno no siente que pertenece ahí. El temor de Dios nos ayuda y nos lleva a irnos apartando de toda la mundanalidad de este mundo, la carnalidad, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, el deleite del mundo. Cuando hay temor de Dios en nuestro corazón, necesitamos el temor de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Aleluya. Proverbios, segunda de Corintios, déjenme ver si estoy bien en la cita, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad. ¿En qué, hermanos? En el temor de Dios. Es el temor de Dios el que nos lleva a limpiarnos de las contaminaciones de la carne, del mundo, a permitir que el Espíritu de Dios perfeccione nuestras vidas y nos lleve a la santidad, porque hay temor de Dios en nuestro corazón. Cuando hay ese temor, hermanos, hay ese cambio. Eso es lo que demanda o lo que revela el corazón de aquel que tiene el temor de Dios. Pero también tenemos beneficios cuando tenemos el temor de Dios. Amén, en nuestro corazón. Y quiero que vaya conmigo a Salmos capítulo 33, hermanos. Que a veces como que no nos gusta lo que nos demanda, ¿verdad? Pero vamos a gozarnos en los beneficios de cuando hay ese temor en nuestro corazón. Aleluya. Salmo 33. ¿Cuántos están gozando, hermanos? Amén.
Aleluya, bendito Dios. Salmo 33, versículo 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. ¿A quiénes? A los que tienen el temor de Jehová. A los que temen a Jehová, el ojo de Jehová está sobre nuestras vidas. Esa protección, ese cuidado. Usted anda en su trabajo, allá no la ve el esposo, la esposa, pero el ojo de Jehová ahí está, porque tiene el temor de Dios y su cobertura está ahí. ¿Cuántas veces experimentamos el cuidado de Dios? Porque Él cuida de aquellos que le temen. Hace en diciembre, hermanos, 23, 22 de diciembre, algo que a mí me impactó de manera sobrenatural. Iba para la iglesia y breve, yo iba corriendo, estaban otra hilera de carros aquí y un carro se metió ahí entre esos carros y como yo iba en el otro carril no me vio y me golpeó de tal manera que el carro se me recorrió porque me golpeó en la parte de la trasera del carro. Yo sentí el impacto tan fuerte que sentí que el carro se me recorrió. Lo primero que yo me imaginé, dije, este carrito ya, hasta ahí llegó, se sumió la mitad del carro. Fue lo que yo pensé al momento, porque yo estaba bien, me sentí bien, solamente sentí el impacto. Y rápido ya me bajé del carro y fui a ver el carro dónde estaba y me le quedaba viendo. Hermanos, ni un rasguño tenía el carro. Gloria a Dios. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde fue el golpe? Miren lo que es la grandeza de Dios. Y se lo comparto para exaltar la grandeza y la cobertura del Señor, hermanos. Yo no sé cómo fue, pero corriendo el carro, aquella trocota, porque era una camioneta GMC grande, doble cabina, y mi carrito es un carrito chiquito. Y dio el golpezote, hermanos, en el rin de la llanta. Ahí fue el impacto, me empujó, me recorrió y al carro no le pasó ni un rasguño, hermanos. ¿Quién lo hizo? Dios. Amén. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. Yo me quedé, hermanos, yo no entendía. Yo dije, Señor, eres grande, eres bello, eres hermoso, Padre. Yo me imagino que pues le va a tocar, le va a golpear. Lo que ya nos va a pasar, hermanos. Pero dice el Señor, pero no le voy a permitir que le dé ahí. Le voy a hacer que en la pura llanta, solamente para que sepa que yo la cuido, que yo voy con ella, que yo la protejo. Porque eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Amén. Y yo sé que ustedes tienen testimonios similares. Amén, donde ven la protección y la cobertura de Dios, hermanos. Amén. Y es a los que le temen. Amén. Amén. Aleluya, bendito Dios, aleluya. El Salmo 112, ya estoy terminando, hermanos. Pero son citas que, wow, hermosas. Salmo 112, versículo 1. Miren lo que dice ahí. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será prosperada en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Aleluya. ¿Cuántos queremos ser bendecidos? Amén. ¿Cuántos queremos ser prosperados? Amén. Necesitamos el temor de Dios en nuestro corazón. Y para concluir, como dicen, ponerle la cereza al pastel, en el Salmo 128, hermanos, un salmo precioso que nos revela esas bendiciones de tener el temor de Dios en nuestras vidas. Dice el Salmo 128, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Y no quiero profundizar ahí, hermanos, porque de ahí se puede sacar otra predicación. Amén, amén. Pero, hermano, nos está hablando de bendición material, de cobertura
de bendición en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, en las finanzas, en el trabajo, en todo, hermanos. ¿Gracias a qué? Aquí hay temor de Dios en nuestro corazón. ¿Cuántos tememos a Dios, hermanos? Amén, amén. Aleluya. Vistámonos como escogidos de Dios. Pongamos por obra estas 4 virtudes que le acabo de mencionar. ¿Cuáles fueron, hermanos? La Fe, honestidad, honestidad, temor a Dios. temor a Dios y el servicio a Dios. Pongamos por obra estas 4 virtudes y vistámonos como escogidos de Dios, con misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia y perdonándonos unos a otros. Amén. Esa debe de ser nuestra vestimenta como hijos de Dios. Pónganse de pie, hermanos, aleluya. Denle un aplauso al Señor en esta noche. Aleluya, bendito Dios. Santo Dios. Te adoramos, Jesús, te bendecimos, Padre precioso. Te damos gracias, te damos gloria y te damos honra, Señor. Yo creo que Dios nos ha hablado, hermanos. Dios nos ha hablado en esta noche. Pero solamente aquel que es humilde me conoce. Aquel que es humilde dice: Señor, gracias. Yo no conozco tus necesidades, tus luchas, tus pruebas, pero Dios sí las conoce, hermano. Yo te invito a que vengas delante del Señor y le digas: Señor, ayúdame. Ayúdame cada día, Señor, a ponerme esa vestimenta, a vestirme como escogida tuya, como escogido tuyo. Vestidos como escogidos de Dios. Yo le voy a hacer una invitación al altar.